Hola, mi gente linda, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de comenzar, les invito a suscribirse para seguir compartiendo conmigo historias que nacen del dolor, pero también encuentran un rayo de esperanza. Hoy voy a contarles la historia de una mujer que creció creyendo que su madre la había abandonado al nacer, hasta que una carta, muchos años después, le reveló una verdad que jamás imaginó. Ahora sí, siéntense conmigo, porque ya vamos a empezar. Alicia siempre creyó que había llegado al mundo como una carga indeseada. Creció escuchando a su abuela decir que su madre se había ido apenas nació, dejándola envuelta en una manta en la puerta de la casa, como si fuera algo que debía desaparecer. Nunca hubo una explicación, ni siquiera una palabra amable sobre aquella mujer. Lo único que se repetía era que la muy cobarde huyó, que prefirió su libertad antes que ser madre, y que una mujer así no merecía ni ser nombrada. Alicia creció con esa idea tatuada en el pecho, con una mezcla de rabia, vergüenza y un vacío que no sabía explicar. Aunque su abuela la crió con techo y comida, nunca hubo demasiado afecto. Todo lo que hacía parecía ser observado y juzgado. No vayas a salir igual que tu madre, le decía cada vez que cometía un error, como si su sangre llevara una mancha inevitable. Alicia aprendió a endurecer el corazón, a no preguntar por esa mujer a la que todos odiaban y de la que ella, en secreto, solo quería una sola palabra: perdón, hora, explicación. Pero los años pasaban y nadie decía nada diferente. Con el tiempo, se convenció de que su madre realmente la había dejado por egoísmo y cobardía. Durante su adolescencia, cada vez que veía a otras chicas hablar de sus madres con cariño o discutir con ellas para luego reconciliarse, Alicia sentía una punzada en el alma. No odiaba a su madre por irse, la odiaba por no haberle dado la oportunidad de ser amada. Se juró que, cuando fuera adulta, jamás buscaría rastros de ella, y lo intentó. Consiguió trabajo, aprendió a vivir sola y se convirtió en una mujer fuerte de apariencia, pero con heridas escondidas en cada recuerdo no vivido. A veces se preguntaba cómo sería escuchar por primera vez la voz de la mujer que le dio la vida. ¿Sería dulce, fría, se arrepentiría o confirmaría su abandono sin remordimientos? Sin embargo, cada vez que su mente se acercaba a esas preguntas, se repetía que no valía la pena revolver la basura del pasado. A los 48 años, su vida era estable, aunque solitaria. Había trabajado duro, tenía una pequeña casa y una rutina silenciosa que la mantenía alejada del dolor. Lo que nunca imaginó fue que su pasado regresaría no como una presencia, sino como una carta que un desconocido dejaría un día en su puerta, rompiendo todo aquello que creía cierto. La carta llegó una mañana de sábado, dentro de un sobre amarillento sin remitente visible. Alicia estaba barriendo el patio cuando escuchó el golpe seco del papel contra la puerta. Al principio pensó que era publicidad o alguna cuenta atrasada, pero al ver el sobre notó que su nombre estaba escrito a mano con una caligrafía que parecía temblorosa, antigua. Su primera reacción fue dejarlo sobre la mesa y continuar con lo que hacía, sin prestarle atención. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a él, sentía algo parecido a una punzada en el estómago, como si aquel sobre guardara una presencia que la observaba. Después de almorzar, finalmente lo abrió. Dentro había una carta, doblada cuidadosamente, escrita con tinta azul, con un olor leve a papel viejo. La primera línea la dejó sin aire: querida Alicia, si estás leyendo esto, tal vez ya no me quede tiempo para explicarte lo que debí decirte hace tantos años. El resto de las palabras se volvió un murmullo distante. Su mente se bloqueó. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no sentía desde hacía años. Era la voz de su madre, la mujer que durante toda su vida había imaginado como una sombra cruel. Su cuerpo se estremeció, y con manos temblorosas volvió a leer desde el inicio, ahora lentamente, sabiendo que aquella carta tenía el poder de cambiar todo lo que había creído. Sentada en silencio, Alicia leyó las primeras líneas una y otra vez. Su madre contaba que nunca quiso dejarla, que fue obligada a hacerlo por su propio padre, quien la echó de casa cuando se enteró de su embarazo. Explicaba cómo había intentado regresar muchas veces, pero la abuela siempre le cerró la puerta. Tu abuela decidió que crecerías sin mí porque creía que yo era
fuera una vergüenza, decía en la carta. Cada palabra era como una piedra que caía sobre años de rencor acumulado. Alicia no sabía si llorar o gritar. Parte de ella quería arrojar la carta al fuego, negar lo que leía. Otra parte, más profunda, sentía que por fin estaba recibiendo la explicación que había esperado toda la vida. Terminó de leerla una vez más, con lágrimas que le nublaban la vista. La carta terminaba con una dirección y una frase que le dejó el alma suspendida. Si algún día deseas saber toda la verdad, ven a buscarme. No queda mucho tiempo. Alicia dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirando la dirección escrita al final como si fuera un código imposible de descifrar. Estaba firmada con un nombre que había borrado de su mente durante años, Elena Ramírez, su madre. Ver ese nombre escrito a mano le provocó una extraña sensación de familiaridad y rabia al mismo tiempo. ¿Cómo podía esa mujer, después de décadas de silencio, pretender que ella simplemente acudiera como si nada? ¿Con qué derecho regresaba ahora, cuando Alicia ya había aprendido a vivir con su ausencia? Salió al patio para tomar aire, pero cada respiración parecía pesada. Sus pensamientos iban de un lado a otro. Su abuela, que siempre la miró con severidad. Su infancia llena de preguntas sin respuestas. Las noches en que se preguntaba si había algo en ella que no merecía amor materno. Y ahora esta carta que abría una posibilidad que jamás creyó tener. Se preguntó si debía ir a buscarla. Tal vez su madre solo buscaba redimirse antes de morir. Tal vez quería limpiar su conciencia. ¿Y ella? ¿Acaso tenía ella la obligación de sanar una herida que no había elegido? Cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta que no sabía si era dolor o esperanza. Esa noche no pudo dormir. La carta descansaba sobre su mesa de noche como un recordatorio constante de algo que no había terminado. Cada vez que se giraba en la cama, sentía que esa decisión la estaba esperando, ir o no ir. Pero más allá del orgullo y la rabia que aún llevaba dentro, había una pregunta que la acosaba con más fuerza que cualquier otra, y si todo lo que creyó durante años había sido una mentira impuesta, si su madre realmente había sido expulsada por la abuela, eso significaba que había vivido en un relato construido por alguien que decidió ser la única voz autorizada del pasado. Y si eso era verdad, entonces su vida entera, sus sentimientos, su dolor, su identidad, se habían formado a partir de un abandono que quizá nunca fue abandono. La idea la estremeció. Al amanecer, exhausta pero más clara, se sentó otra vez ante la carta y la leyó una vez más. Cuando terminó, su corazón seguía doliendo, pero algo dentro de ella había cambiado. Ahora no sentía solo rabia, sentía la necesidad de saber, porque aunque no estuviera lista para perdonar, sí necesitaba entender, y esa necesidad fue lo primero que la impulsó a considerar el camino que la esperaba. Pasaron 3 días en los que Alicia intentó continuar su rutina como si nada hubiera pasado, pero la carta seguía allí, en su bolso, recordándole que había una verdad esperando ser enfrentada. En el trabajo, su mente divagaba. Cada vez que escuchaba a alguien mencionar a su madre, aunque no se refirieran a ella, sentía un pequeño temblor en el pecho. En su regreso a casa, el camino le parecía más largo y silencioso que nunca. Se sorprendía imaginando cómo sería encontrarse con esa mujer. ¿Le reconocería el rostro? ¿Llevarían los mismos ojos? ¿Le temblaría la voz al hablar con ella? Pero también sentía miedo. Miedo de que todo fuera una nueva herida. Miedo de escuchar una historia que no justificara nada. Miedo de descubrir que, aun con una explicación, el dolor seguía allí. Una noche, mientras cenaba sola, el silencio le pesó tanto que rompió a llorar como no lo hacía desde hacía años. Se dio cuenta de que no lloraba solo por su madre, sino por la niña que fue, por la adolescente que se sentía incompleta, por la mujer adulta que había aprendido a ser fuerte a la fuerza, y cuando terminó de llorar, supo que no podía ignorar esa carta. Al día siguiente, se levantó temprano, preparó una pequeña maleta y tomó un autobús rumbo a la dirección que aparecía en la carta. No sabía exactamente qué diría o qué sentiría cuando llegara, pero había tomado una decisión.
No quería cargar más con la versión de una historia que nunca escuchó por sí misma. El viaje fue largo, atravesando caminos rurales y pueblos pequeños. Con cada kilómetro, sentía que dejaba atrás parte del rencor que había cargado durante tanto tiempo. A mitad del trayecto, tomó la carta otra vez y la sostuvo entre sus manos como un punto de ancla. Recordó las últimas líneas: si alguna vez decides venir, sabrás que nunca dejé de pensar en ti. Solo quiero que sepas la verdad antes de que el tiempo me lo impida. Esa frase resonó en su mente. Nunca dejé de pensar en ti. Durante años, Alicia se había imaginado invisible en el corazón de su madre, pero esa línea, aunque breve, encendió en ella una chispa de duda sobre su propio resentimiento. Mirando por la ventana del autobús, se preguntó si, tal vez, no todo lo que había sentido como abandono realmente lo había sido, y aunque aún no estaba lista para perdonar, sí estaba lista para escuchar. Cuando el autobús finalmente llegó al pequeño pueblo indicado en la carta, Alicia sintió que el corazón se le hacía más pesado con cada paso. El lugar era tranquilo, con casas antiguas de paredes encaladas y calles estrechas donde el tiempo parecía haberse detenido. Preguntó por la dirección a una mujer que barría la entrada de su casa, y cuando ésta le respondió con un gesto que indicaba un camino hacia una colina, Alicia sintió un nudo en la garganta. Conforme subía, cada recuerdo de su infancia sin madre regresaba como un eco silencioso: los cumpleaños sin una voz que la abrazara, las noches en que imaginaba cómo sería ser arrullada, los días en que deseaba ser buscada por alguien que nunca llegó. Ahora estaba a punto de presentarse ante esa ausencia convertida en persona. Cuando llegó frente a la pequeña casa señalada, se quedó inmóvil por varios minutos. Se veía desgastada por el tiempo, con un pequeño jardín en el frente y una puerta pintada de un color azul deslavado. Respiró hondo, levantó la mano para tocar la puerta, pero dudó. ¿Y si lo que le esperaba del otro lado no era consuelo, sino más dolor? Cerró los ojos, dejó que el miedo se asentara y, aún así, golpeó la puerta suavemente. La puerta se abrió lentamente, y una mujer de cabello canoso, rostro delgado y mirada profunda apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron un poco más al ver a Alicia, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Alicia no supo qué decir. Su respiración se volvió irregular y sus piernas temblaron. La mujer, sin decir una palabra, simplemente se llevó una mano al pecho, como si contuviera un sentimiento demasiado grande. «¿Alicia?», preguntó con una voz suave, quebrada por el tiempo. Alicia no respondió al inicio, pero las lágrimas en sus ojos fueron la única confirmación que ambas necesitaron. Fue un momento extraño, lleno de emoción, incomodidad y una sensación de reconocimiento inexplicable. No hubo abrazo inmediato, no hubo perdón automático ni palabras de alivio. Solo hubo dos miradas que se encontraron cargadas de años de preguntas y silencios. La mujer, que ahora sabía que era su madre, se hizo a un lado y dijo con voz trémula: «Pasa. Por favor, tenemos mucho que hablar». Alicia dio un paso dentro de la casa, sabiendo que lo que estaba por escuchar podría cambiar para siempre el lugar donde había guardado su dolor. La casa era humilde, con muebles desgastados pero cuidados con cariño. Sobre una pequeña mesa había fotografías antiguas, algunas de ellas enmarcadas y otras simplemente apoyadas contra la pared. Alicia evitó mirar de cerca, temiendo encontrar un recuerdo del que no formaba parte. La mujer, su madre, aunque le costaba pronunciar esa palabra en su mente, le ofreció una taza de té, pero Alicia solo se sentó, rígida, esperando una explicación. Elena, respirando hondo, se sentó frente a ella y la observó en silencio, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. «No sé por dónde empezar», murmuró finalmente. Alicia cruzó los brazos, conteniendo la mezcla de enojo y vulnerabilidad que amenazaba con estallar. Elena asintió,
entendiendo sin necesidad de palabras. Entonces comenzó a hablar. Contó que quedó embarazada muy joven, fruto de un amor que su familia consideró una vergüenza. Su padre, un hombre autoritario y cruel, la obligó a abandonar la casa apenas se enteró de la noticia. Me quitaron todo, hasta el derecho de sostenerte en brazos, dijo con la voz rota. Alicia sintió que esa frase se le clavaba en el pecho. Elena explicó que volvió una y otra vez a buscarla, pero su madre, la abuela de Alicia, siempre la rechazó, diciéndole que Alicia ya no la necesitaba y que su presencia solo le traería desgracias. Me dijeron que había sido adoptada por otra familia y que debías olvidarme, añadió. Alicia escuchaba con una mezcla de incredulidad y dolor. Una parte de ella quería creerle, porque la historia coincidía con el carácter duro y manipulador de su abuela, pero otra parte aún tenía miedo de abrir su corazón nuevamente. Elena continuó, relatando que años después regresó otra vez al pueblo, pero descubrió que su madre había muerto y Alicia había sido criada bajo una versión cruel de los hechos. Dijo que intentó averiguar dónde estaba, pero nunca obtuvo información. No te busqué más porque me enfermé, y pensé que era mejor que recordaras una madre ausente que enfrentar una despedida real, confesó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Alicia sintió que su respiración se aceleraba. Durante toda su vida había pensado que no fue suficiente para ser amada, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que había sido separada de ese amor por terceros. Pero las dudas aún estaban allí. ¿Era todo cierto? ¿Por qué esperar tantos años? ¿Por qué una carta en lugar de buscarla de nuevo? Se quedó en silencio, mirando sus manos como si en ellas pudiera encontrar respuestas. Elena, con voz casi suplicante, dijo finalmente, no te pido que me perdones, solo quiero que conozcas la verdad sobre tu historia. Aunque después decidas alejar a Alicia, permaneció en silencio durante varios minutos, sin saber cómo procesar lo que había escuchado. Tenía delante a una mujer que afirmaba haberla amado desde siempre, pero que también había estado ausente en cada momento importante de su vida. Su corazón estaba dividido entre el resentimiento construido durante décadas y una nueva emoción que apenas se atrevía a reconocer, la posibilidad de haber sido amada desde el principio. Finalmente, con la voz baja pero firme, preguntó, ¿por qué no luchaste más? ¿Por qué dejaste que me criaran creyendo que no valías nada? Elena bajó la mirada, con los ojos húmedos. Explicó que en sus primeros años intentó reclamarla legalmente, pero carecía de recursos y apoyo. Su familia la había desacreditado completamente, haciéndola parecer inestable y peligrosa. Me hicieron sentir que tú estarías mejor sin mí, dijo, temblando. Alicia quería decir que nada estuvo bien, que haber crecido entre juicios y silencios fue una carga que marcaría toda su vida, pero no lo dijo, solo respiró profundamente, sintiendo como una parte de ella aún se resistía a creer, y otra parte necesitaba creerlo para sanar. El silencio entre ambas se volvió espeso, pero no hostil. Era un silencio de transición, uno que precede a las decisiones difíciles. Finalmente, Elena se levantó y fue a una pequeña caja de madera sobre una repisa. La colocó sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro había pequeñas notas, dibujos infantiles arrugados, una fotografía de una bebé recién nacida envuelta en una mantita y una cadena con un dije pequeño en forma de flor. Guardé todo lo que pude como prueba de que fuiste real en mi vida, aunque no me dejaran estar en la tuya, dijo, con la voz quebrada. Alicia tomó la fotografía con manos temblorosas.
Los ojos de la bebé eran demasiado pequeños para reconocerlos, pero la manta era la misma que su abuela conservaba guardada como si fuera una reliquia, diciendo siempre que había sido lo único bueno que dejó su madre antes de huir. Verla ahí, cuidadosamente protegida por Elena, cambió algo dentro de ella. No era una certeza total, ni un perdón inmediato, pero sí una grieta nueva que dejaba entrar un rayo de duda sobre la historia que había creído toda su vida, y en medio de esa grieta, algo parecido a la esperanza comenzó a aparecer, pequeño pero latente. Alicia se quedó observando la fotografía durante varios minutos, como si tratara de encontrar un vínculo invisible entre su rostro actual y esa pequeña vida que alguna vez dependió de alguien a quien nunca conoció. Cada vez que miraba la imagen, su corazón se apretaba con una mezcla de angustia y ternura que no sabía procesar. La manta, tan cuidadosamente preservada, era una señal de cuidado, de afecto, quizás hasta de amor. Elena, mientras tanto, permanecía en silencio, como si entendiera que en ese momento lo más importante no eran las palabras, sino permitir que Alicia encontrara su propio ritmo para asimilar todo. Finalmente, Alicia levantó la mirada y preguntó: ¿por qué escribiste la carta ahora? Elena suspiró profundamente y respondió: porque me diagnosticaron una enfermedad que avanza rápido, y ya no quiero irme de este mundo dejando que creas que fuiste abandonada sin amor. Sus palabras tuvieron el impacto de un golpe seco en el pecho de Alicia. El enojo que aún sentía se mezcló con un temor repentino a perder algo que recién estaba conociendo. Era como si la vida le presentara una verdad justo cuando el tiempo para procesarla podía ser demasiado corto. Alicia sintió un impulso contradictorio. Quería alejarse y, al mismo tiempo, abrazar a esa mujer frágil que tenía delante. Se levantó lentamente y caminó hasta la ventana, tratando de calmar su respiración. El cielo se teñía de tonos anaranjados, y por un momento se preguntó cuántos atardeceres como ese habría pasado su madre pensando en ella. Recordó las noches en las que deseaba ser buscada, y ahora se daba cuenta de que quizá, en algún lugar del mundo, alguien había deseado lo mismo, reencontrarla. No sé qué hacer con todo esto, confesó finalmente, sin volverse todavía. Elena, con voz suave, respondió: no tienes que saberlo ahora, solo quería que tuvieras la oportunidad de escuchar mi verdad, no la de los demás. Alicia cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas corrieran sin intentar detenerlas. No lloraba solo por el pasado, sino por el presente que se presentaba lleno de emociones nuevas, confusas y agridulces. En ese instante, entendió que, aunque el camino hacia el perdón sería largo y difícil, ya no estaba completamente cerrada a la posibilidad de recorrerlo, pero aún había mucho que preguntar, mucho que sentir y un tiempo limitado para hacerlo. Esa noche, Elena preparó una pequeña cena, aunque Alicia casi no tenía apetito. Se sentaron a la mesa en silencio, cada una sumergida en sus propios pensamientos. Alicia no dejaba de observar las manos de Elena. Eran manos delgadas, marcadas por los años y el trabajo, pero había algo en ellas que transmitía una calidez silenciosa. Se preguntó cuántas veces esas manos habrían querido sostenerla, protegerla o acariciarla, y cuántas veces se habrían quedado vacías por la distancia impuesta. Después de varios minutos, Alicia preguntó: ¿volviste a amar alguna vez? Elena bajó la mirada y dijo que no, que nunca pudo construir una nueva vida porque siempre sintió que su historia había quedado incompleta sin su hija. Cada vez que alguien me hablaba de formar una familia, yo solo pensaba que ya tenía una, aunque no pudiera estar con ella, confesó.
Alicia sintió un estremecimiento interno. Era extraño imaginar a esa mujer sosteniéndose sobre un amor maternal que nunca había podido ejercer. Aunque aún no sabía si podía creerle del todo, una parte de ella percibía que aquellas palabras tenían una verdad profundamente emocional. Comenzaba a comprender que, aunque había vivido rodeada de dolor, su madre también había cargado con el suyo. Más tarde, en la habitación donde Elena le había ofrecido quedarse, Alicia se sentó en la cama con la carta entre las manos nuevamente. Por primera vez, en lugar de sentir rabia al leer las palabras mi querida hija, sintió una punzada de pena y confusión. Se preguntó cómo habría sido crecer con Elena, si habría sido diferente, si habría reído más o llorado menos. Recordó su infancia silenciosa, sus noches deseando escuchar una voz que la arrullara, y sintió una tristeza inmensa al pensar que quizá esa voz sí existía, pero nunca pudo llegar a ella. En medio de esos pensamientos, se preguntó si el reencuentro había llegado demasiado tarde. Al mismo tiempo, tuvo miedo de volver a cerrar su corazón y arrepentirse después. Mientras se acostaba, pensó en la fragilidad que vio en los ojos de Elena y en la posibilidad de perderla sin haber intentado comprenderla completamente. Esa noche, Alicia no encontró respuestas, pero si tomó una pequeña decisión, se quedaría algunos días más, no para perdonar de inmediato, sino para escuchar toda la historia, porque ahora sabía que, antes de decidir si podía perdonar, necesitaba entender quién era realmente la mujer. ¿Qué le había dado la vida? A la mañana siguiente, Alicia despertó temprano. La casa estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la respiración pausada de Elena en la habitación contigua. Se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo el sol iluminaba lentamente el pequeño jardín fuera de la casa. Había flores marchitas mezcladas con algunas nuevas que parecían haber crecido con esfuerzo, y por alguna razón, esa imagen le pareció un reflejo de su propia historia, marcada por él. Abandono, pero aún capaz de florecer. Mientras preparaba café, Alicia pensaba en todo lo que había escuchado la noche anterior. No estaba lista para abrazar a Elena ni para llamarla mamá, pero tampoco podía negar que algo dentro de ella había comenzado a moverse. Cuando Elena entró a la cocina, Alicia no dijo nada al principio, pero sirvió 2 tazas de café. Elena la observó con un leve temblor en los labios, como si ese simple gesto fuera una señal de esperanza que no se atrevía a reclamar. Sentadas frente a frente, Alicia finalmente dijo, quiero que me cuentes todo, sin ocultar nada. Elena asintió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. El resto de la mañana transcurrió entre confesiones largas y dolorosas. Elena relató cómo vivió años de culpa y desesperación, buscándola en lugares equivocados, preguntando en hospitales y registros civiles sin resultados. Contó que trabajó en casas de familia, enviando cartas que nunca fueron respondidas. Dijo que cada cumpleaños de Alicia lo recordaba sola, encendiendo una vela y susurrando un feliz cumpleaños, hija al aire, como si el viento pudiera llevarle el mensaje. Alicia escuchaba todo, a veces con lágrimas silenciosas y otras con una expresión seria, como alguien que escuchaba una historia que aún le cuesta creer. Sin embargo, los detalles específicos, fechas, lugares, personas coincidían demasiado con lo que Alicia recordaba de su infancia como para ser inventados. Cuando Elena mencionó una ocasión en la que la vio de lejos cuando tenía 8 años, caminando de la mano de su abuela,
Alicia sintió un escalofrío, recordó un instante en el que una mujer la miró con una tristeza profunda desde la esquina de la calle, y ella, siendo niña, sintió algo raro, como si la mirada de aquella desconocida estuviera cargada de una emoción que no entendió. En ese momento, Alicia supo que aquella mirada había sido de ella, y aunque aún no sabía cómo seguir, se dio cuenta de que la historia que había creído durante toda su vida estaba comenzando a romperse para dar paso a otra, mucho más compleja y humana. Con cada detalle revelado, Alicia sentía que su enojo se transformaba lentamente en un desconcierto doloroso. No sabía si había espacio para el perdón, pero sí estaba segura de que ya no podía sostener el odio con la misma firmeza de antes. Después de horas de conversación, Elena se mostró cansada y Alicia le sugirió descansar, mientras su madre dormía en una silla cerca de la ventana. Alicia recorrió la casa con una mezcla de curiosidad y cautela. Encontró cuadernos llenos de cartas nunca enviadas dirigidas a mi niña, algunas escritas con esperanza, otras con desesperación. Leyó frases como: a veces cierro los ojos e imagino cómo suena tu voz, o me pregunto si te gusta el color azul, como a mí cuando tenía tu edad. Esas palabras le atravesaron el corazón. Se dio cuenta de que su madre había vivido una maternidad silenciada, construida a base de recuerdos que nunca existieron y sueños que nunca se pudieron cumplir. Le dolió pensar que ambas, en distinta medida, habían vivido encadenadas a una ausencia, ella como hija sin madre, y Elena como madre sin hija. Esa comprensión no borraba el sufrimiento de Alicia, pero le mostró que también hubo sufrimiento del otro lado. Por la tarde, Alicia salió a caminar por el pueblo. Necesitaba espacio para ordenar sus emociones. Caminó sin rumbo hasta llegar a una pequeña capilla en lo alto de una colina. Allí se sentó en una banca de piedra y miró el horizonte. Se preguntó qué habría pasado si la verdad hubiera llegado antes. ¿Habría evitado tantas noches de llanto? ¿Habría tenido menos miedo al abandono? ¿Habría amado de forma diferente? Pensó en todas las veces que se reprimió el deseo de ser madre por temor a repetir el abandono que ella sufrió. Por primera vez en años, se permitió preguntarse si aún tenía derecho a construir un nuevo futuro. Una parte de ella temía abrir su corazón, no solo hacia su madre, sino hacia la vida misma. Pero algo dentro, una voz suave que no reconocía, le susurraba que tal vez aún había tiempo para sanar. Mientras el sol caía, Alicia se dio cuenta de que tenía una elección: podía quedarse atrapada en la historia que le contaron, o comenzar a escribir la suya desde la verdad recién encontrada. No sabía qué camino elegiría, pero por primera vez no sentía que estaba completamente sola en ese proceso. Al regresar a la casa, Alicia encontró a Elena sentada en una mecedora, mirando por la ventana con expresión cansada. No parecía esperar nada, pero cuando escuchó la puerta, se volvió lentamente, como si temiera que Alicia se hubiera marchado para no volver. La mirada de alivio que iluminó su rostro cuando la vio regresar fue tan sincera que Alicia no pudo evitar sentir un leve estremecimiento en el corazón. Elena no dijo nada, simplemente le ofreció una manta, como si ese gesto silencioso fuera una forma de cuidar lo que durante años no pudo. Alicia se sentó frente a ella y, después de unos segundos de silencio, habló con una voz que mezclaba vulnerabilidad y firmeza: no sé si puedo perdonarte, pero quiero entenderte más. Elena asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. No pidió perdón otra vez, no intentó justificarse, simplemente dijo: gracias por quedarte un día más.
Ese reconocimiento humilde tocó algo profundo en Alicia. No era un perdón, pero sí un permiso para seguir explorando una verdad compartida. Ambas se quedaron en silencio, pero esta vez no era un silencio tenso, sino uno lleno de preguntas que empezaban a abrirse camino hacia posibles respuestas. Los días siguientes se convirtieron en un proceso lento de descubrimiento y confrontación. Elena habló sobre sus miedos, sus errores y los intentos fallidos por recuperar a su hija. Alicia preguntó todo lo que había guardado dentro durante años, dónde estuvo cuando ella enfermó de niña, si alguna vez la escuchó llorar desde la distancia, si realmente pensó que estaría mejor sin ella. Algunas respuestas fueron difíciles de escuchar, otras aliviaron viejas heridas. No todo tenía explicación, no todo cerraba perfectamente, pero cada conversación iba reemplazando los vacíos con piezas de una historia más completa. Alicia empezó a notar gestos pequeños, el modo en que Elena le preparaba su comida favorita al averiguarla por detalle, la forma en que la observaba como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo, la manera en que colocaba la manta en su cama como señal silenciosa de cuidado. No era una reparación inmediata, pero sí una construcción lenta de algo nuevo. Alicia aún no llamaba mamá a Elena, pero ya no la veía solo como la sombra que la abandonó, sino como una mujer marcada por decisiones duras, heridas antiguas y amor retenido por años de distancia y culpa. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Alicia y Elena se sentaron en el pequeño jardín frente a la casa. No hablaron mucho. El silencio entre ambas tenía otro tono, más sereno. Como si ya no fuera una barrera, sino un puente que se estaba construyendo lentamente. Alicia observaba las flores que comenzaban a abrirse con el rocío de la noche y recordó sus propios años de soledad. Pensó en cuántas veces se había convencido de que no necesitaba a nadie, de que estar sola era una forma de protección, y sin embargo, en ese momento, su corazón le decía lo contrario. Estar allí, al lado de su madre, aunque el pasado doliera, le hacía sentir una conexión que no había experimentado en toda su vida. Elena, con voz baja, rompió el silencio. No quiero que te sientas obligada a quedarte. Solo quiero que sepas que siempre te esperé. Alicia asintió, sin mirarla directamente, pero con un temblor en los labios. No podía prometer quedarse, pero tampoco quería irse todavía. Había demasiado que sanar, demasiadas palabras que aún no se habían dicho. Al día siguiente, Elena despertó con un poco de fiebre. Alicia la ayudó a recostarse y le preparó un té, sin decir mucho. Fue la primera vez que cuidó de ella, aunque fuera en algo pequeño. Mientras le acomodaba la almohada, sintió una extraña mezcla de ternura y tristeza. Nunca pensé que me tocaría verte así, murmuró, más para sí misma que para su madre. Elena la miró con una sonrisa débil. Yo tampoco imaginé que tendría la oportunidad de que me cuidaras. Aquel intercambio fue breve, pero tuvo un peso enorme. No hacía falta decir más. Era como si ambas entendieran que, a su manera, estaban aprendiendo a construir algo nuevo desde los fragmentos de una historia rota. Esa noche, cuando Alicia se quedó sola en la habitación contigua, pensó en cómo la vida podía ser cruel al darles tiempo tan tarde, pero al menos se lo estaba dando. Por primera vez, no sintió rabia al pensar en su madre. Lo que sintió fue una melancolía profunda, pero acompañada de un pequeño consuelo. Aún había tiempo, y mientras lo hubiera, quería aprovecharlo. Con el paso de los días, Alicia comenzó a ayudar en pequeñas tareas de la casa, y aunque no lo decía en voz alta,
empezó a sentirse parte de ese espacio. Elena, aún con salud frágil, intentaba no depender demasiado de ella, pero sus ojos siempre reflejaban gratitud cada vez que Alicia le acercaba un abrigo o una taza de agua tibia. Una tarde, mientras doblaban ropa juntas, Elena le contó que durante años le escribió cartas en cuadernos que nunca envió. Alicia dudó un momento, pero finalmente pidió verlas. Elena las entregó con manos temblorosas, temiendo ser rechazada. Alicia se sentó en la cama y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de culpa, miedo y arrepentimiento. Otras contenían deseos imposibles, el primer día de escuela que imaginó para su hija, el cumpleaños número 10 en el que supuso que le gustarían los globos rosados, o una Navidad en la que escribió: no sé si estás feliz donde estás, pero espero que alguien te abrace esta noche. Por mí. Cada línea le dolía, pero también habría una herida que, aunque sangrante, por primera vez parecía dispuesta a cerrar con tiempo y verdad. Mientras leía, Alicia sintió lágrimas silenciosas caer sobre el papel. No lloraba solo por lo que perdió, sino también por lo que su madre nunca pudo vivir. Esa noche, Alicia decidió salir a caminar sola. Caminó por las calles tranquilas, con la luna iluminando los adoquines, y pensó en cuántos años había cargado el peso de una mentira impuesta. Recordó todas las veces que se dijo a sí misma que no era suficiente para ser querida, todos los muros que había levantado para no depender emocionalmente de nadie. Ahora, enfrentarse a la verdad la obligaba a reconsiderar una pregunta que había evitado toda su vida: ¿y si siempre fui digna de amor, pero me lo negaron por decisiones ajenas? Esa idea la estremeció. No sabía si podía sanar del todo, pero sí comprendió que tal vez su historia no había sido de abandono elegido, sino de amor impedido, y eso cambiaba todo. De regreso a la casa, miró desde afuera la ventana donde estaba su madre, sentada, esperando sin saber si ella volvería. En ese momento, Alicia entendió que, aunque el perdón aún no había llegado, el abandono que había sentido durante toda su vida comenzaba a desvanecerse, porque por primera vez, no se sentía sola, sino esperada. Los días que siguieron se convirtieron en un delicado equilibrio entre el pasado y el presente. Algunas mañanas, Alicia despertaba con el corazón pesado, sintiendo que aún no sabía cómo nombrar a la mujer que tenía al lado, Elena. Desconocida, madre. En otras, se sorprendía observando pequeños gestos que le resultaban absurdamente familiares, como la forma en que Elena fruncía la frente al concentrarse, un gesto que Alicia había visto en el espejo sin entender de dónde lo había heredado. Empezó a notar que había rasgos, hábitos y hasta silencios que compartían sin haber convivido jamás. Esos descubrimientos le provocaban una ternura inesperada, pero también miedo de encariñarse y luego perderla demasiado pronto. Una tarde, mientras Elena descansaba, Alicia se encontró sonriendo sola al recordar cómo su madre había tratado de cocinar una receta especial para ella y casi quemó la cocina por los nervios. No era una escena extraordinaria, pero era una memoria nueva, una que no dolía, y esa simple experiencia le hizo comprender que su historia aún podía seguir escribiéndose, de otra forma. Sin embargo, cuanto más se acercaban, más presente estaba el temor del final. En una consulta médica, el doctor confirmó que la enfermedad de Elena estaba avanzando y que el tiempo era incierto. Alicia escuchó en silencio, como si su mente se resistiera a procesar lo inevitable. En el camino de regreso, Elena le tomó la mano por primera vez. Alicia no la retiró. Fue un gesto pequeño, silencioso, pero lleno de significado. Esa noche,
Elena confesó que su único temor era morir sin saber si su hija lograba encontrar paz con su historia. Alicia, sin prometer nada, le dijo, estoy intentando entender, y eso ya es más de lo que pensé que haría. Elena lloró en silencio, y Alicia la dejó llorar. No la abrazó todavía, pero se quedó a su lado hasta que se quedó dormida. Al verla así, tan frágil, Alicia entendió que el abandono que había sentido toda su vida ya no era una historia en blanco y negro. Ahora tenía matices, motivos, heridas compartidas. Y aunque el perdón aún era un camino largo, había algo que sí había aparecido, la intención de no dejarla morir sintiéndose completamente culpable. Un amanecer. Mientras el cielo se teñía de tonos rosados, Elena se despertó con dificultad para respirar. Alicia corrió a su lado y llamó al médico, quien llegó poco después y confirmó que la enfermedad avanzaba más rápido de lo esperado. Elena fue internada en un pequeño centro de salud del pueblo, acompañado por un ambiente sencillo, pero tranquilo. Alicia permaneció junto a ella, cuidándola en silencio, pasando horas sentada a su lado mientras su madre dormía. Al verla tan frágil, conectada a tubos que ayudaban a su cuerpo a seguir funcionando, Alicia sintió una punzada de urgencia. Había cosas que aún no había dicho, preguntas que aún no había formulado y emociones que todavía no había permitido salir. Una tarde, mientras Elena estaba lo suficientemente consciente, Alicia tomó su mano con firmeza y, por primera vez, habló desde el dolor más profundo de su alma. Quise odiarte toda mi vida, pero nunca pude dejar de imaginar cómo habría sido si me hubieras abrazado. Elena, con lágrimas rodando lentamente por sus mejillas, respondió, y yo soñé toda mi vida con ese abrazo que nunca pude darte. Esas palabras quedaron suspendidas entre ambas, cargadas de un amor roto, pero aún vivo. Días después, Elena ya hablaba con dificultad. Una noche, con la voz apenas perceptible, pidió ver nuevamente la cajita de recuerdos. Alicia la trajo y la colocó sobre su regazo. Elena acarició la fotografía de la bebé y dijo, nunca dejé de ser tu madre, aunque el mundo no me dejara demostrarlo. Alicia, con lágrimas silenciosas, se sentó junto a ella. En ese momento, algo dentro de su corazón se quebró para dejar espacio a algo nuevo. Con una voz temblorosa, susurró, no sé si puedo perdonarte completamente, pero ya no quiero vivir como si nunca me hubieras amado. Elena sonrió débilmente, como si esas palabras le devolvieran la dignidad que la culpa le había arrebatado durante años. Luego, en un acto que Alicia no había planeado, se acercó lentamente y apoyó su cabeza sobre el pecho de su madre. Fue un gesto sencillo, pero contenía toda una vida de ausencia convertida en un instante de conexión tardía pero real. Elena la acarició suavemente, cerrando los ojos con una paz visible, como si finalmente hubiera recuperado algo que creyó perdido para siempre. Alicia se quedó allí, abrazando ese momento, consciente de que ese abrazo no borraba el pasado, pero al menos les daba un final humano, verdadero, imperfecto, pero lleno de verdad. El estado de Elena empeoró en los días siguientes. Cada respiración parecía más pesada, pero su mirada, lejos de reflejar desesperación, mostraba una serenidad nueva, como si algo dentro de ella al fin hubiera encontrado descanso. Alicia permanecía a su lado, no como una extraña llena de resentimiento, sino como alguien que había decidido acompañarla en el tramo final. Una tarde, mientras el viento movía suavemente las cortinas de la habitación, Elena susurró, gracias por escuchar mi historia, aunque haya sido tarde. Alicia tomó su mano y, en un gesto espontáneo,
respondió, y gracias por no irte sin contarla. No había perdón explícito, pero sí un reconocimiento mutuo. Ambas habían cargado con un dolor profundo durante años, y ahora ese dolor se transformaba en una despedida más digna y consciente. Esa noche, Alicia se quedó dormida en la silla junto a la cama de Elena, con sus dedos aún entrelazados, como si temiera que soltarla significara perder más que una vida, significaría perder la oportunidad de cerrar ese capítulo con amor. Al amanecer, Alicia despertó con una extraña sensación de quietud. Elena seguía recostada, pero su respiración ya no estaba presente. Su mano, aún tibia, descansaba con una paz que Alicia no le había visto antes. No hubo gritos ni desesperación. En lugar de eso, Alicia se inclinó suavemente, besó la frente de su madre y susurró: «Descansa, ya no estoy sola». Las lágrimas llegaron después, no como un desbordamiento de rabia, sino como una liberación de años de heridas reprimidas. En el funeral, Alicia colocó sobre el ataúd la fotografía de la bebé envuelta en la manta y uno de los cuadernos de cartas no enviadas. No lo hizo como un gesto simbólico de perdón perfecto, sino como una forma de dejar constancia de que hubo amor, incluso en medio de la separación. Mientras veía descender el ataúd, sintió un dolor profundo, pero distinto. Ya no era el dolor de una hija que se sentía rechazada, sino el de una mujer que comprendía que su historia, aunque llena de cicatrices, había tenido un momento de verdad antes del final, y ese momento, aunque breve, había sido suficiente para cambiar la forma en que miraría su pasado. Después del funeral, Alicia regresó sola a la casa de su madre. A pesar de la tristeza que la envolvía, la casa ya no se sentía como un lugar extraño. Había comenzado a llenarse de recuerdos recientes, conversaciones sinceras y gestos que habían dado forma a una relación breve pero profundamente significativa. Se sentó en la mecedora, donde Elena solía mirar por la ventana, y observó el atardecer con una mezcla de melancolía y gratitud. En su regazo tenía la caja de madera con las cartas, el dije en forma de flor y la fotografía de su infancia. Por primera vez, al mirar esa imagen, no sintió la punzada de abandono que la había acompañado toda la vida. En su lugar, sintió tristeza por lo perdido, sí, pero también un reconocimiento dulce de que, aunque tarde, había existido una conexión real. No todo estaba resuelto, ni completamente perdonado, pero ya no había odio. Sentía que su historia había dejado de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz que podía aprender a honrar, no como símbolo de vergüenza, sino como parte de su identidad. Con los días, Alicia decidió volver a su ciudad, pero antes hizo algo que nunca imaginó. Tomó una de las mantas viejas de su madre y la guardó con cuidado en su maleta, no como un recuerdo doloroso, sino como un símbolo de lo que había sido y de lo que, a su modo, se había recuperado. De regreso en su hogar, comenzó a reconstruir su vida desde una nueva perspectiva. Se permitió hablar de su historia sin vergüenza, incluso en pequeños fragmentos. Cuando alguien mencionaba a su familia, no ocultaba el dolor, pero tampoco lo narraba desde el resentimiento. Poco a poco, comenzó a entender que su valor como mujer no dependía de haber sido amada de forma perfecta, sino de cómo había aprendido a sanar desde la verdad. Incluso comenzó a considerar la idea de formar vínculos afectivos más profundos, algo que antes había evitado por miedo a ser abandonada. Aunque aún no sabía si estaba lista para amar o incluso para ser madre, por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro ya no estaba contaminado por una historia incompleta, sino abierto a nuevos significados. Con el tiempo,
Alicia se convirtió en una mujer que hablaba del pasado sin huir de él, pero tampoco permanecía atrapada en sus sombras. En ocasiones, cuando veía a hijos discutiendo con sus madres en la calle o en el mercado, sentía una punzada en el pecho, pero ahora era diferente, ya no era una herida abierta, sino un reconocimiento de algo que ella apenas conoció y que, sin embargo, logró recuperar en los últimos días de vida de su madre. A veces, por las noches, sacaba la caja de los recuerdos y leía una de las cartas no enviadas, no para hundirse en la tristeza, sino para recordar que, aunque el amor llegó tarde, llegó de una manera verdadera y humana. Descubrió que no necesitaba un perdón perfecto para avanzar, sino una comprensión honesta de lo que había ocurrido, y con eso, empezó a mirar hacia adelante con una paz que nunca antes había sentido. No era una paz completa ni constante, pero era suficiente para seguir viviendo con dignidad. Un día, mientras caminaba por un parque cercano a su casa, vio a una niña tomar de la mano a su madre y correr riendo entre los árboles. Por un momento, Alicia sintió nostalgia por lo que nunca tuvo, pero al mismo tiempo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, no porque envidiara esa escena, sino porque entendía ahora que su historia, aunque rota y tardía, también había tenido un momento de verdad que merecía ser valorado. En silencio, susurró, fuiste tarde, pero llegaste, como si esas palabras fueran una despedida definitiva hacia Elena, y con ese pensamiento, sintió que, de alguna manera, su madre podía descansar en su memoria sin cargar ya con el peso del abandono. Alicia siguió caminando, sintiendo que, aunque su pasado no había sido perfecto, su presente era ahora un espacio donde podía vivir sin miedo, sabiendo que había enfrentado su historia y la había resignificado desde el amor y la verdad. Una tarde, Alicia decidió visitar por última vez el pequeño pueblo donde había encontrado a su madre. Caminó hasta la colina donde estaba la casa y se quedó de pie frente a la puerta cerrada, ahora vacía, pero llena de significado. No entró, no lo necesitaba. En lugar de eso, colocó una flor blanca en el escalón, como un gesto silencioso de despedida. Miró hacia el horizonte y se permitió llorar, no con el dolor desgarrador de antes, sino con una melancolía suave que reconocía tanto lo perdido como lo ganado. Entendió que su vida no había sido una historia de abandono solamente, sino también de reencuentro, incluso si llegó tarde. Ese reconocimiento la hizo sentirse completa de una forma nueva. Mientras el viento movía su cabello suavemente, sintió que, en algún lugar, su madre la veía con los ojos llenos de amor y paz. No era un final perfecto, pero sí uno que honraba la verdad. Al regresar a casa, Alicia colocó la caja de recuerdos en un lugar especial de su sala, no como un símbolo de dolor, sino como testimonio de un amor que luchó contra el tiempo y, aunque llegó tarde, logró dejar una huella eterna. Con el paso de los días, comenzó a escribir su historia, no para culpar ni para justificar, sino para compartir con otros que, a veces, el amor no se ausenta por falta de sentimiento, sino por circunstancias crueles que lo obligan a callar. Un día, mientras escribía la frase final de su relato, sonrió suavemente y escribió, mi madre no estuvo cuando di mis primeros pasos, pero estuvo para sostener mi corazón cuando di los pasos más difíciles de mi vida. Cerró el cuaderno con una calma profunda y supo que, aunque su historia no cambió el pasado, sí transformó su presente para siempre, porque ahora, cuando se miraba al espejo, ya no veía a una mujer abandonada, sino a una mujer que encontró la verdad,
la sostuvo, la honró, y finalmente aprendió a caminar con esperanza. Y así, mis corazones, Alicia entendió que el amor de una madre no siempre está ausente por falta de cariño, a veces se calla porque la vida se lo arrebata. Su historia no fue perfecta, ni llegó a tiempo, pero tuvo un capítulo de verdad antes del final, y en esa verdad encontró el comienzo de su propia paz. Algunos cierres llegan tarde, pero cuando nacen desde el alma, también curan. Gracias por acompañarme en este camino. Si esta historia tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir escuchando relatos que nacen del dolor, pero siempre encuentran un rayo de esperanza. Yo soy Doña Esperanza, y aquí seguimos, caminando juntos.